Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar y cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios y bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gloria al Amén. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y Siempre, siempre, por los siempre. siglos de los siglos. Amén. Bien. Gracias, Anita, por la oración. Bien, la última semana que estuvimos compartiendo la clase, estuvimos hablando de los dos tipos de culto que hay en la iglesia. Hablábamos del culto de la tría, que es una palabra griega que significa adoración. Y es un culto que se dedica exclusivamente a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo dedicamos también a algún par de manifestaciones externas que tenemos dentro de la iglesia que nos refieren a esa presencia real de Dios en la persona del Hijo, como puede ser la presencia en el pan y el vino de su carne y de su sangre, el gesto en el símbolo también de la cruz, por la referencia teológica que tiene del fruto por el cual entró el pecado y el árbol del pecado y el árbol de la gracia, esa comparación que ha hecho San Pablo. Entonces, desde muy antiguo, sobre todo con la búsqueda que llevó Santa Elena tan exhaustiva de la búsqueda del madero santo, hasta cuando lo encuentra, y de ahí se extendió muchísima la devoción de la Santa Cruz, que por cierto quedó astillada por todo el mundo. Entonces, se da también la adoración, así lo hablamos el Viernes Santo, la adoración de la Santa Cruz, y se puede hacer un gesto de adoración al Madero Santo única y exclusivamente ese día, ¿no? Viernes Santo. No hay otros horarios, otras celebraciones para hacer una adoración de la cruz. Tenemos otras fiestas como la exaltación de la Santa Cruz, que estaba en mayo y ha cambiado de fecha ahí, pero es una celebración, una memoria. Recuerden que ya hemos hablado de los tipos de celebraciones en la iglesia. Las solemnidades, las más grandes, luego para abajo las fiestas, luego tenemos las memorias que pueden ser obligatorias, que ya dice la palabra, estamos obligados a celebrarlas, y las memorias libres que no. Entonces, la exaltación de la cruz es una memoria que está en la tradición de la iglesia. Y luego tenemos el otro gesto también de adoración que se establece así también en la liturgia, que se puede hacer en la noche de la Navidad, en la misa de la medianoche o de la misa de la noche, que se puede hacer la adoración de una imagen del niño recién nacido. Entonces, también ahí tenemos otro gesto en el cual se da adoración. Y claro que pues en el sagrario, donde está la reserva, lo mismo que el sacramento de la Eucaristía, que está para la adoración, para la latría del pueblo. Zacarías, ¿sí? Padre, perdón, me queda una pequeña dudita con esto de la adoración. Entonces quiere decir que la cruz se puede adorar sin ningún temor. Sí, la cruz se puede adorar solo y solamente dentro de la celebración de los oficios de la pasión del Señor del Viernes Santo. Solo ahí se hace un gesto que puede ser persona a persona o comunitario de la adoración de la Santa Cruz, pero solo ahí. Por eso le decía, aunque hay otras celebraciones en mayo o en septiembre, 14 de septiembre creo que hay 14 una de fiesta, septiembre. memoria. Después en mayo 3 creo que es otra también. Se puede hacer veneración, pero no adoración. Solo el Viernes Santo, como lo mismo con la imagen del niño nacido. La imagen del niño solo y solamente dentro de el desarrollo de la misa de la Navidad, de la noche. No se puede hacer en la misa vespertina, ni en la misa de la aurora,
ni en la misa del día de la Navidad, del 25 de diciembre. Solo y solamente en la misa de la noche, de la medianoche, o a la misa del gallo, como también se le ha conocido antes. Muy bien, muchas gracias, padre. Ujú. Fuera de ahí, tenemos las reliquias de los santos, que pueden ser de primer grado. Primer grado ya es cuando forman parte del cuerpo del santo. Segundo grado, por ejemplo, alguna ropa, algo que el santo usó en vida. Este, entonces, eso se da un culto de Dulía, que es el otro culto que tenemos, que es la veneración. De fuera de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tiene exclusivo culto de la tría, todos los demás, dentro de ellos, María y José, tienen un culto de Dulía, un culto de veneración. Es otra palabra griega, dulos, venerar. Entonces, sin embargo, como les comentaba la semana pasada, a veces se desarrolla en alguna diócesis o en algún país o en alguna parte una veneración muy grande por lo que sea, lo que haya motivado. Y entonces eso que va más allá de la veneración y que debemos cuidar que no se confunda con la latría, con la adoración, es el culto de hiperdulía. La palabra hiper o hiper en griego significa más allá de la veneración, pero repito, sin que se confunda con la adoración. Entonces, por ejemplo, yo les ponía un ejemplo acá en Costa Rica, y tenemos el caso de la hiperdulía. Casi siempre la Virgen María recibe un culto de hiperdulía en cualquier parte del mundo. Siempre hay ese grande amor. Y es más, todavía en la iglesia de rito oriental, que en nosotros el amor y la devoción por María en la iglesia oriental es grande. Entonces, se le da a ella un culto de hiperdulía. Pero también puede que algún santo, por lo que pueda significar, también alcance en alguna parte, en algún país, algún culto de hiperdulía, una gran veneración, ¿no? No sé, me parece San Gennaro en Italia, que es a nivel mundial reconocida esta fiesta, esta veneración con el famoso milagro de la licuefacción de la sangre. Entonces también puede que algún santo en alguna comunidad alcance ese nivel casi de la hiperdulía que normalmente dedicamos a los santos. Ahora, hay también, voy a compartir pantalla. Aquí estamos con el capítulo 8 de la Organización General del Misal Romano, en lo que es las misas y oraciones por diversas necesidades. En el caso de los santos, en el Misal Romano, igual sucede en la liturgia de las horas, hay lo que es el santoral, empezó como el martirologio, es el nombre primero que tuvo, porque en la iglesia los primeros santos fueron mártires, no morían de viejitos, morían mártires. Entonces, la primera lista que hay de santos se conoció así como el martirologio. Entonces, con el primero de todos los mártires cristianos, que es San Esteban. Ahora, podemos hablar de mártires cristianos, que es a partir del misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Todos los que están después de ahí son mártires cristianos. El primero, San Esteban. Creo que en cronología podría seguir Santiago el apóstol. Y ahí vamos para adelante. Y mártires precristianos. También podemos hablar de mártires precristianos, como el caso de Juan el Bautista, es un mártir precristiano, como el caso de los niños inocentes, también son mártires precristianos, que ambos tienen su celebración. Son los dos únicas celebraciones de testigos que hay en el santoral, que ya hoy ya no es solo martirologio, o más bien ya no usamos la palabra martirologio, sino santoral. Ahí están los santos mártires y los no mártires. Entonces, en el santoral, las dos únicas celebraciones precristianas que se conservan en el mundo católico y que entraron a través de Oriente es la fiesta de los santos inocentes, que está en el santoral el 28 de diciembre, y el martirio de San Esteban, el martirio de Juan el Bautista, ahorita no recuerdo la fecha. Y Juan el Bautista también, fuera de Jesús y de María,
es el único del que se celebra nacimiento. Tenemos el nacimiento, se celebra el nacimiento de Juan Bautista, el nacimiento de la Virgen, el nacimiento de Jesús, claro, ya de manera grandiosa, ¿no? Pero son los únicos 3 nacimientos que se celebran dentro de la iglesia. Ahora, en el santoral, como tenemos ya hoy en día, en el misal hay una parte dedicada exclusivamente al santoral. La iglesia de los santos, en el caso del culto de Dulía, de los santos, los agrupa muchas veces para organizar y la liturgia de las horas sobre todo. En primer lugar, los mártires, que tienen el grado más elevado, ¿no? El primer nivel lo tienen los mártires. De hecho, cuando una persona muere mártir por la fe, no necesita que se le acredite uno o dos milagros, serían 2 milagros para ser declarado santo. Cuando una persona no muere mártir, hay todo este proceso que lo lleva adelante la causa de los santos. Es un proceso de santificación, de canonización, porque todos tienen que desembocar ahí en la canonización. A ellos sí se les pide un primer milagro, que está en función de ser declarados beatos, o sea, ya están en la beatitud, o sea, están contemplando a Dios, pero el culto es local, en el caso de los beatos. Debe ser local. Y aunque a veces se extiende muy universal, como se hizo tan famoso este niño Carlo Acutis. Luego tenemos otro segundo milagro para la canonización, donde ya ahí sí se inscribe en el libro, en el canon de los santos, y su culto puede ser universal y también se le asigna una fecha a nivel universal. En el caso de los mártires se abre una causa para repasar la vida y las obras de ese mártir, para ver que no haya nada contrario a la fe. Y pasando ese filtro, podríamos decir, de doctrina, recta doctrina, del creyente, puede ser que fuera una persona muy mala y todo, pero llegado el momento, dio su vida por Cristo, por la palabra de Dios, por el Evangelio, entonces todo lo demás queda purificado por la sangre derramada. Entonces, los mártires no necesitan, no se les necesita acreditar milagros para ser declarados. De hecho, ni siquiera no se les declara beatos, sino de una vez se les canoniza. Se les canoniza y no requiere. Entonces, en el misal romano, ustedes van a ver cuando hay un santo, hay que ver si es un santo mártir. Bueno, el color rojo de los mártires siempre es rojo. Puede ser que sea un pastor. Otro de los títulos que agrupan son pastores de la iglesia. Esos son santos y santas que colaboraron con doctrina, instruyeron, escribieron libros, comentarios o dieron clases, grandes predicadores. Entonces, eso está en el grupo de pastores. Tenemos el grupo de santos varones también. Los santos varones, pues no fueron, a veces algunos ni siquiera fueron sacerdotes. Por ejemplo, tenemos el culto de San Isidro Labrador, muy grande a nivel mundial. Está dentro del culto de santos varones. Pero repito, no fueron clérigos consagrados, sino casados. Entonces llevan el culto de santos varones. Y tenemos también el culto de santas mujeres, mujeres casadas, que alcanzaron el nivel de santidad y entonces se les celebra en el grupo de santas mujeres. Hay uno de santas vírgenes, solo, curiosamente, las vírgenes solo celebran a las mujeres, no los varones. Solo hay mujeres dentro de la lista de las santas de las vírgenes. Entonces puede estar dentro de santas vírgenes. Entonces, en el libro de la misa de cada día nos dice, o en la misa o en el oficio de la liturgia de las horas nos dice, entonces en el misal nosotros tenemos que buscar, porque trae oraciones propias para, solo las oraciones, la eucología que llamamos. La eucología, que es la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión, tiene oraciones propias para todos los santos, sea pastores de la iglesia. Bueno, hay doctores también, otro grupo son los doctores de la iglesia, ya son santos o santas que brillaron, se destacaron por su grande enseñanza. Santa Catalina de Siena, por ejemplo, nunca fue a la escuela, sin embargo, doctora de la iglesia.
Ella refiere que un ángel le enseñó a leer y a escribir y gozó de ciencia infusa. Entonces es doctora de la iglesia. Santa Teresa de Jesús es doctora de la iglesia por sus escritos de vida espiritual. Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, que hace poco celebramos, son doctores de la iglesia, San Ambrosio, San Anselmo, grandes padres que escribieron, grandes papas también que escribieron, están dentro del grupo de doctores de la iglesia. Entonces ustedes tienen que saber que a la hora de ayudar en una misa, de preparar el misal, en el misal mismo viene el santoral, ahí les dice en qué grupo va a estar. Entonces ustedes van hacia atrás y buscan para poner la eucología, las oraciones ahí. Y en el caso de los prefacios, solo vienen prefacios propios de la Santísima Virgen María. San José tiene prefacio propio también. Juan Bautista también tiene sus prefacios propios. Están ahí mismo cuando se celebra, está el prefacio propio. Y el resto de los santos vienen vienen los mártires, tienen su propio prefacio. Y lo demás, el común de los santos, ya todos los santos en general. Entonces ahí traen sus prefacios comunes. Entonces también es importante. Dice acá, puesto que para los fieles, bien dispuesto, la liturgia de los sacramentos y los sacramentales hace que todos los sucesos de la vida sean santificados con la gracia divina que emanan del misterio pascual. Y puesto que la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos, el misal proporciona modelos de misas y oraciones, que es lo que les estaba hablando ahorita, oraciones propias de mártires, doctores de la iglesia, vírgenes, santos varones, santas mujeres, modelos propios de oraciones, prefacios propios también, que puedan emplearse en las diversas ocasiones de la vida cristiana cuando conmemoramos a los santos. Hay otras misas también que las van a encontrar en el misal romano, que son las misas por las necesidades de todo el mundo o de la iglesia universal o local. Esas tienen ese nombre. Ven acá, las misas por diversas necesidades. Entonces también en el misal nos vamos a encontrar misas, por ejemplo, para el tiempo de cosecha. Bueno, que si nuestra parroquia es una parroquia arrocera, entonces cuando normalmente la gente, los agricultores se dedican a sembrar arroz, bueno, se puede hacer una misa especial entre semana para pedir a Dios por la cosecha, por la siembra. Una es para la época de recoger la cosecha, una para la siembra, otra para la cosecha. Puede ser que hay sequía y estamos muy mal, entonces se puede hacer una misa pidiendo a Dios lluvia. Entonces hay una misa especial donde se pide a Dios por la lluvia y se hace la danza de la lluvia y todo eso. O en el caso de algún desastre natural, que se ha sucedido algún desastre natural, terremoto, huracán, nos cayó un planeta encima, entonces se hace una misa en casos de desastre. Se muere un papa y está el proceso de elección, entonces hay una misa para la elección de un papa, pedir a Dios por el que va a ser elegido. También muere el obispo y estamos en sede vacante, que es como se llama, cuando se muere un papa o un obispo, se dice que se está en sede vacante. Esa palabra tienen que dominarla, sede vacante. Entonces también hay una misa en caso de sede vacante, sea diocesana o sea universal, como el caso del Papa. Hay una misa para cuando va a empezar los estudios, por ejemplo, o para pedir por los estudiantes. Entonces hay varias necesidades en las cuales en un misal podemos encontrar misa. Y es bonito que cuando uno va pues a las comunidades y están en esas etapas de siembra o de cosecha, pues se haga una misa de estas. Se haga una misa de estas. O ustedes mismos, si van a hacer una liturgia, en caso de ustedes por la liturgia, pues pueden en la comunidad hacer una liturgia usando el marco o la estructura de alguna de estas celebraciones por diversas necesidades. Algunas de ellas también traen sus propias lecturas. Entonces, en el leccionario, que es una de las partes del misal romano, como ya lo vimos, el misal romano tiene 3 partes: el misal propiamente que se usa en el altar, los leccionarios, de los cuales está el evangeliario que se usa en el ambor, todas las lecturas, y el ritual de los sacramentos. Son las 3 partes del misal romano.
Entonces, en el leccionario vamos a encontrar lecturas propias para el tiempo de siembra, de cosecha, cuando es por la educación, por ir por los enfermos, pedir por algún agonizante, en caso de ser vacante, en caso de todas estas, están ahí presentes estas misas por diversas necesidades. Dice, lo repite acá en el 369, teniendo presente la más amplia facultad para elegir lecturas y oraciones, es conveniente que se usen con moderación las misas por diversas necesidades, es decir, cuando lo exijan las circunstancias. No voy a hacer una celebración, una liturgia, pedir a Dios por la siembra si no se está sembrando en ninguna parte donde voy a hacerlo, ¿no? No es que voy a hacer una misa de esto o por aquello otro, o una celebración. No, no, tiene que realmente responder a la realidad de lo que se está dando. A ver, otro un poco. Bueno, ya los demás los hemos visto, los de la de los santos, la de la Santísima Virgen María, las ferias de Adviento, las de ceniza, todo eso por diversas necesidades dentro del calendario litúrgico. Bien, entonces, en esto de los cultos de la Dulía, en el caso de los santos, quería hablarles de esta división para que nosotros pues nos ubiquemos siempre. O sea que vayamos a ayudar, es bueno que a veces el sacristán no maneja todas estas cosas. Y a veces los curas negligentemente o a veces no llegamos a tiempo para preparar el misal, simplemente nos da pereza. Bueno, entonces ustedes como diáconos, como ministros también, ustedes pueden ver ahí la misa de cada día, si les dice si es memoria obligatoria, y ahí dice prefacio de santos, prefacio de mártires, el color de la liturgia, entonces ustedes pueden ayudar a preparar ya el misal con la eucología, las oraciones, poner la cinta donde están las oraciones, poner la cinta donde está el prefacio, la plegaria eucarística, si no, porque eso la decidirá el que está presidiendo, puede que la decida en el momento, puede que lo decida antes, pero ustedes pueden ayudar a preparar esto. Lo mismo revisar los leccionarios, porque hay santos que pueden traer lecturas propias, otros que no, entonces también revisar en los leccionarios esto. Don Zacarías. Sí, padre, miras que este comentario, bueno, yo no sé, antes como que eso tal vez se usaba más, pero eso de una misa por una siembra, por una cosecha y todo eso, oiga, eso, qué lindo, me gusta eso, de verdad, y yo siento que eso se ha perdido. Yo siento que se ha perdido mucho, no sé, nos hemos descristianizado en eso, pero qué bonito, una misa para un año que comienza con una siembra y después pues, darle gracias a Dios a través de una misa por la cosecha que se ha logrado. Qué bonito esto. Y como usted lo estaba explicando ahora, de verdad que esto deberíamos como de retomarlo un poquito más, no sé, pero sería muy bueno y inculcar en la gente, cada vez que se haga una siembra, pues eso, encomendarnos al Señor para que el Señor nos ayude, ¿verdad? Qué bueno eso, me gusta mucho eso. Sí, sí, se ha perdido. En muchos es porque ya no nos dan primicias a los padres, entonces ya no queremos hacerle misa. Porque antes nos traían una sandillita, como dicen por la bajura, una sandillita, unos frijolitos nuevos, unas papayitas, y ya no. Entonces ya no se merecen nada. Pero Hay que sí, retomarlo, padre, hay que retomarlo. sí, sí, ya es bonito que en la comunidad, bueno, por ejemplo, aquí en esta parroquia es una parroquia arrocera. Mucha papaya también. Bueno, ya cuando claro, ahora con el riego, antes las cosechas dependían mucho de las estaciones, ¿no? Entonces ahora con el riego ya hay muchos arroceros manejan diferentes etapas de cultivo. A veces hay tres o cuatro etapas de cultivo al año. Antes era una única etapa porque había que aprovechar la parte del tiempo. Pero bueno, ya por lo menos a principio de años, en la que normalmente, qué sé yo, febrero, por ahí vayan a hacer su primera cosecha de arroz o sembrar, bueno, ya invitar a los arroceros de la zona, de la parroquia, para hacer una misa, pidiendo a Dios por la primera del año, que sea la primera siembra del año, o la primera cosecha del año. A los que Yo, van a sembrar algo, frijoles, la zona de Opala, por ejemplo, bueno, eso. yo Entonces, recuerdo, perdón, padre, lo voy a interrumpir aquí, es que me estaba acordando ahora de que nos hablaba un catequista, un presbítero de Europa, que creo que fue en Italia, hubo una erupción hace muchos años, un volcán que estalló de erupción muy terrible. Y
y lógicamente había un pueblo en las patas de ese volcán, había un pueblo o algo cerca, y la erupción como que cada día era más fuerte. Entonces, pues decidieron hacer una procesión y una misa y sacaron, bueno, dicen que cada santo que pudieron, pues lo sacaron y se fueron en procesión y ahí estuvieron orando y haciendo celebraciones y milagrosamente la lava se detuvo. Antes de llegar al pueblo, muy cerca del pueblo, la lava se detuvo, el volcán se calmó. Y a mí sí, eso no se me olvida, hace tiempito nos habían comentado eso y es un milagro realmente, qué cosa más linda. Y la gente creía en eso y lo hicieron con seguro, con mucho fervor y el Señor les ayudó. Qué bonito eso, me encanta. Sí, sí, hay misas por todas, como le decía, por esas necesidades, el tiempo de una calamidad, el tiempo de una sequía o algún desastre naturales, hay misas para esas ocasiones que uno puede hacer. Anita, a ver. Es que padre, nosotros en la oración nos hemos vuelto solo pedigüeños, dijo, Ujú. ¿verdad? Y yo recuerdo que sí, antes se hacían misas de acción de gracias y también eso lo hemos perdido, ¿verdad? De como dice usted, dar al templo, no al sacerdote, digamos al templo, dar las primicias y todo eso, sea, no sé quién me decía antes, los ganaderos daban lo mejor donaban a la iglesia, ahora dicen que dan como quien dice lo menos deseable. Pero, y en eso que usted decía de la agricultura, es que de ahí, solo, de como ya confían en que ya pueden manipular con el riego, la necesidad de agua y todo eso. Pero sí, como dice Zacarías, más bien hace poco también dijeron que hicieron un ayuno, no sé en qué parte, no me acuerdo el país, hicieron ayuno y oración por esos incendios terribles y que efectivamente llovió. Pero sí, a veces somos muy pedigüeños y poco agradecemos, ¿verdad? Todas esas misas por las necesidades. Y debía decir también acción de gracias por la graduación de los muchachos, de estudios, todo eso, pero ya, y eso ya falta parte de la catequesis, ¿será? Sí, de hecho está pues la misa de acción de gracias por conclusión de estudios o cuando comienzan los estudios. Todo eso está previsto en el misal romano. Entonces, pero los sacerdotes hemos ido perdiendo esta parte, es mucho porque ya la gente ya no era como antes, que ponía misas para pedir a Dios, como dice ella, ahora podemos manejar el clima o a través del agua, ya no dependemos como es decir, que era, se sembraba una vez al año cuando venía el invierno y listo, y de ahí hasta el otro año. Entonces, y si no, y si el invierno se retardaba o era un mal invierno, pues se había que pedirle a Dios, pero ya ahora con el riego, más acá en Guanacaste, digamos, que se ha ido extendiendo gracias a Dios el riego, y esperamos que pues se extienda un poco más, pero entonces se ha perdido o bueno, tenemos la parte de la gratitud, entonces, de toda la tecnología, de todo lo que se ha ido pudiendo hacer, también se da gracias a Dios por eso, pero sí, eso hay que catequizarlo. Y esto, bueno, yo a las 10:15 más o menos tengo que ir con los catequistas de acá, y es un tema que siempre yo lo hablo con los catequistas, puede que algunos de ustedes sean. Primero, que no hay que escolarizar la catequesis, hay que luchar todo lo posible para evitar que el niño sienta que la catequesis es una clase más, o está en un aula más, y tiene al frente un maestro más, una maestra más. No, no, sea algo completamente diferente y que no se apeguen tanto al texto. Siempre digo a los catequistas, usted apréndase el tema, hay un objetivo, un tema especial de la sesión de catequesis. Y ojalá también eso, hasta que cambiamos la palabra de la clase de catequesis por la sesión de catequesis, hasta ese el lenguaje también que manejamos sobre la catequesis. A mí no me dio tiempo en Andayure, cuando arreglé unos salones, yo le decía a los catequistas, aquí no vamos a tener sillas, vamos a poner alfombras, algunas cosas ahí, que los niños vengan, se acuesten, se sienten, que sea algo muy diferente. Y algo muy importante que yo siempre digo es que hacer de la catequesis, eh, hay que dar el testimonio. Sobre todo siento que el catequista es una persona para testimoniar la fe ante los niños y los jóvenes. Entonces, esto que ustedes dicen, bueno, que le pidieron a Dios para que la lava no llegara,
le pidieron a Dios para que se apagara el fuego y llovió. Bueno, todas esas historias a los niños, a ellos sí se encantan con eso. Y entonces a ellos se les va quedando en la mente que sí, Dios existe porque hizo un milagro y que le pidieron y hizo este milagro. Entonces, eso dicen allá, bueno, entonces cuando hay algún problema, yo le voy a pedir a Dios y Dios me va a ayudar, me va a hacer un milagro. Claro, irá más adelante esa comprensión de la fe, pero ya no. Yo siempre también recomiendo, decía a los catequistas, la vida de uns cada domingo, por lo menos una o dos veces al mes, tráiganse en la vida de algún santo y léansela a los niños, porque la vida de los santos también promueve la santidad, son gente común, todo. Entonces, esa parte del testimonio, la catequesis debe ser realmente un testimonio de la fe, donde uno es el testigo. Yo voy a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, a ustedes, niños y jóvenes. Esto ha hecho Dios en mi vida. Y es también importante la parte de la doctrina, comprender todo eso. Pero bueno, eso es algo que hay que ir rescatando e introduciendo en las comunidades. Testimonio de la fe. Eso fue lo que llamó en los primeros años los cristianos a seguir a Cristo también. El querigma y el testimonio. Bien, entonces, para go ahead, ir hacia adelante, están esas misas por diversas necesidades, que ustedes un día como diáconos o como ministros, ya los mandan entre semana, y por ejemplo una hora santa. Bueno, y podemos darle a una hora santa un tinte de rogación por la siembra que va a haber, o por la cosecha que se está dando, por alguna necesidad, etcétera. Y hay textos que no leen en el leccionario, vienen ahí los textos que les pueden ayudar para eso. Entonces también ustedes pueden hacer lectura en la hora santa, desarrollar una hora santa con esa estructura, con esa guía, con ese sentido, de alguna de tantas necesidades. Y los santos, pues como les decía, cuando son memoria obligatoria o fiesta, solemnidad, traen su propia eucología. Voy a seguir usando esta palabra para que ustedes la aprendan, la tengan, la usen. Eucología, o sea, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de comunión y el prefacio. Entonces, esa eucología hay que ver si el santo es santa mujer, santa virgen, mártir, doctor de la iglesia, un santo común, etcétera, para ubicar dentro de misales. Y en la liturgia de las horas también. Ya cuando veamos la parte de la liturgia de las horas, eso también será necesario. Bien, voy a volver a compartir pantalla. Entonces, aquí tenemos lo que estábamos hablando el sábado pasado sobre las clases de culto, el culto de la tría, que ya hemos hablado, el culto de edulía, de veneración, el culto de hiperdulía, que normalmente se rinde a la Santísima Virgen María. Así está reconocido esta acción de la Iglesia en la encíclica del Santo Papa Pablo VI, Marialis Cultus, el culto de María. Entonces, son los que más. El culto de los santos, también ya les hablaba un poco sobre eso, hablándoles que la primera culto que había era el martirologio, empezó así como, no empezó como un santoral, llamándole como llamamos nosotros hoy en día el santoral, sino era un martirologio porque se empieza con esta celebración, con la fecha de la muerte. En latín, al día que el santo era martirizado, se le empezó a llamar el dies natalis, el día del nacimiento. Entonces, el nacimiento verdaderamente de esa persona para la vida eterna, era el día de su martirio. Durante los primeros tiempos se pudo celebrar el mismo día del martirio. Ya después, con tantos mártires, es imposible, ¿no? Entonces, aunque todavía ustedes, hay algunos, ya casi no salen, no recuerdo cuándo fue la última vez que vi un calendario de esos que dan en los comercios que venía y a veces traía como 8 o 9 santos en un solo día, porque hay muchísimos santos en un solo día. Lo que pasa es que algunos han quedado a nivel particular de una diócesis, una región, un país y algunos de culto universal. Porque hay santos que están para toda la iglesia, hay algunos que tienen celebraciones de culto universal por la importancia que han tenido universal en la iglesia. Entonces, el primer culto de edulía que empieza en los santos es el culto a los mártires, por eso se le llamó martirologio.
y la gente sabía dónde estaban enterrados en las catacumbas, entonces se hacían esas peregrinaciones donde reposaba el cuerpo del santo o lo que habían podido recuperar también, porque muchos santos eran martirizados y a veces no quedaban nada, los asaban, los incineraban o los descuartizaban y los tiraban por ahí y por allá. Entonces los cristianos luego iban a tratar de recuperar y donde se veneran esos, donde eran sepultados en las catacumbas, además de que recuerden que las primeras misas se realizaban en catacumbas, en cuevas, ocultos, para que no se vieran. Entonces, de ahí que los que han podido ir a Roma, cuando vayan, visiten las catacumbas, verán que son espaciosas. Bueno, yo no he ido, si ustedes me invitan, voy, o me pagan todo, yo voy. Entonces, por si no pueden ir ustedes, pero yo tal vez pueda. Son espaciosas porque ahí se reunían 15, 20 cristianos para celebrar la misa el domingo muy temprano en la mañana. O ya luego se fue haciendo, esos sepulcros se fueron haciendo lugar de peregrinación. Probablemente fue así como se logró mantener hasta nuestros días la ubicación de los sepulcros de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Eh, Saber el sepulcro de Santa Cecilia, de Santa Inés, de esas primeras mártires cristianas. Entonces, por eso es que se logra todavía 2000 años después saber sobre su ubicación. El primer mártir, dice acá, que el primer mártir que se tiene constancia, que recibe una especial veneración, es el obispo Policarpo de Esmirna, esto es en Oriente. En Policarpo de Esmirna, martirizado en el año 155. Entonces, pero, repito, perdón, entonces el primero se empieza como un martirologio, una lista de mártires, y ya después hay algunos que mueren en santidad, entonces va a pasar a tener ahora el término de el santoral. Ya no hablamos del martirologio, sino del santoral. Ahí vienen algunas, bueno, celebraciones de Juan el Bautista, que como les decía, se celebra su nacimiento y su martirio, que es precristiano, y los santos inocentes, diciembre 28, que también son precristianos, y fuera de ahí, todos los santos y santas de Dios cristianos. Nosotros no lo tenemos en la Iglesia de Oriente, sí, en la Iglesia Oriente ortodoxa, ortodoxa griega, ortodoxa rusa, ortodoxa copta, Armenia. Ellos celebran, por ejemplo, San Elías, San Eliseo, celebran estos profetas. San Jeremías, tienen su santoral, el Día de los Profetas. Nosotros no celebramos San Eliseo, San Elías. Ellos sí lo celebran. En la Iglesia Oriental sí está esa celebración. Luego hay esta que tenemos el 1 de noviembre de cada año, que es la solemnidad de todos los santos. Tiene su origen en la dedicación del Panteón de Roma, que es una obra de arte, todavía está en pie, Panteón de Roma, a la Virgen y a los santos. Entonces dice que la primera fecha, el primer dato histórico que hay de esta celebración de todos los santos es hacia el año 610, donde se conmemora la muchedumbre que nadie puede contar, teniendo en cuenta la referencia de Apocalipsis. Y vi de pie delante del trono de Dios y del Cordero una multitud que nadie podía contar, hombres y mujeres, niños, todos, miriadas y miriadas, dice el autor sagrado. Si no recuerdo mal, las estadísticas vaticanas estiman que al día de hoy, en estos 2000 años de historia, hay alrededor de unos 30 millones de santos que se han canonizado en la iglesia, se han declarado santos en todo este proceso, alrededor de 30 millones. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, en el día del 1 de noviembre, que conmemoramos todos los santos, sobre todo los innominados. Esa abuelita nuestra, que fue una gran mujer y que no hay duda que tenemos nosotros una gran certeza de que está en el cielo, aquel vecino, aquel joven, aquel niño, aquel catequista, aquel ministro, aquel sacerdote, aquel obispo, aquella vecina, aquella amiga, aquel familiar, etcétera, que llevó una vida ejemplar y pues para nosotros que le hemos conocido,
hay bastante certeza de que estará con Dios en el cielo. Entonces, esta fecha, el 1 de noviembre, no solo para los que ya tenemos anotados en el santoral, sino también para todos esos que no están ahí nominados, no están con un nombre en el santoral. También dentro del culto de Dulía, muy importante, se me estaba escapando, dentro del culto de veneración, tenemos la veneración por los santos ángeles, que podemos dividirlo siguiendo la división que hace Santo Tomás de Aquino en su angeliología. Acá es serafines, querubines, arcángeles y ángeles, ¿no? Empezando por los más elevados, que son los serafines, los que están más cerca de Dios, luego están los querubines, luego abajo están los arcángeles y luego los ángeles. Entonces, también hay un culto especial a los ángeles, no importa el rango que les demos. Especial, ahí tenemos propiamente cuando celebramos los tres arcángeles, porque son de los únicos que tenemos, bueno, nombres en bíblicos, Miguel, Gabriel y Rafael. Entonces, tenemos la celebración de los tres arcángeles que además han tenido una función especial dentro del desarrollo de la historia de la salvación. El 29 de septiembre se celebra juntos, aunque algunos también los celebran por aparte. Bien, entonces culto a los santos y a los ángeles, culto de Dulía. A la Virgen, culto de hiperdulía, pero algunos santos, como les decía, también rayan en la hiperdulía. Y a Dios, el culto de la tría. Y como para sintetizar esto y pasar a otro tema, los santos, pues los agrupamos en santos pastores, educadores, mártires, santos varones, santas mujeres, doctores de la iglesia, son como los más que está por ahí. Bien, sobre el culto del Santísimo Sacramento, sobre eso se ha escrito mucho. Ya el Santísimo Sacramento no es tanto la misa, sino ya la reserva, sobre la reserva que se tiene en los sagrarios, en la exposición del miércoles, perdón, del Corpus Christi. Se ha escrito bastante, sobre todo para dejar claro la real presencia, la real y verdadera presencia en el pan del cuerpo y en el vino de la sangre de Jesús, y también para evitar excesos, que tal vez es confusiones o falsas interpretaciones que se dan sobre el culto del Santísimo Sacramento. Zacarías, sí. Sí, padre, yo quería trazarme un poquitito en lo que estabas comentando ahora, que no sé, me gusta mucho esto de los serafines, querubines y arcángeles. Será mucho pedir y como especificar un poquito cuál era la misión de los serafines, querubines. Ya sabemos que los arcángeles tenían una misión concreta también, pero estos serafines, ¿qué era su trabajo? Bueno, no trabajo, sino su servicio al Señor, o no hay nada específico en esto. Sí, bueno, eso es algo pues no tan nuevo. Santo Tomás es el que más lo desarrolla en el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino. Por eso se le conoce como el Doctor Angelicum, el doctor de los ángeles. Él, ¿cómo diría? Bueno, dado que Dios es todopoderoso y en la visión semita, en la visión del pueblo de Israel, la tierra solo es para que ponga Dios sus pies. Entonces, Dios no puede decir que Dios bajó a la tierra, porque es tan grande que apenas la tierra es para que pongan sus pies, ¿no? En la visión del pueblo hebreo, del pueblo semita. Entonces, y nosotros entendemos a Dios de acuerdo a nuestra experiencia humana, inmanente. Entonces, Dios se nos ha revelado en los términos y en las realidades nuestras humanas. Entonces, decimos que Dios es Padre porque aquel que viene a la vida, todo ser que viene a la vida, tiene un papá y tiene una mamá. Juan Pablo II decía que Dios también es mamá. Entonces, por eso decimos que Dios es Padre. Tiene un hijo. Bueno, tiene un hijo, tienes papá. Es el lenguaje humano que usamos, ¿no? Aunque no hay esa parte de la procreación, es engendrado, ¿no? Entonces es diferente esa paternidad, pero usamos el lenguaje y las realidades humanas. Decimos que Dios es amigo porque tenemos un amigo. Bueno, entonces, claro que Dios es rey del universo. ¿Y dónde viven los reyes? Bueno, viven en un castillo.
Entonces Dios tiene que tener un castillo, la ciudad santa, la gran Jerusalén. Y como es Dios, pues ahí desborda la riqueza y todo lo demás. El piso de todas las grandes ciudades es un oro traslúcido, dice el texto sagrado. Entonces, toda esa hiperexageración para con Dios. Bueno, un rey necesita que le atiendan, ¿no? Que le sirvan, sus servidores. Entonces, como encontramos el faraón que tenía su copero, que tenía el panadero, que tenía quien le vestía, esto y lo otro, bueno, pues Dios también tiene que tener esto, mucho más. Entonces, de acuerdo a esas partes, es que Santo Tomás construye la angeliología de Santo Tomás. Dice aquí Anita Sin que se basó en la obra de San Dionisio Areopagita, ¿verdad? En la Suma Teológica. Así él dedica un espacio para la angeliología. Entonces, se dice que los más cercanos a Dios son los serafines, si no recuerdo más. No es que son uno, son tres, no, son miriadas de miriadas. Porque repito, en el lenguaje humano, si un rey tiene 100 servidores, Dios exagerado. Entonces, en realidad Dios no necesita nada, no necesita que le hagan viento, que le hagan un heladito, que le hagan el cafecito, entonces ocupa un copero, el panadero que le haga el pancito para el café, etcétera. Pero en nuestra realidad humana, y Dios responde a eso para no ir en contra de nosotros y hacerse Él también racional. Entonces tenemos eso. Todos están al servicio de Dios. Si Dios ocupara algo, los primeros en atenderles son los serafines. Los segundos en atenderles son los querubines. Si ocupa una misión hacia la tierra, por así decirlo, los serafines y querubines sirven en el cielo. Eso no bajan acá, eso no se ensucian acá. Si ocupara acá algún servicio, bueno, tiene tres principales para estas grandes labores. Los que tenemos ahí, los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael. Y hay otros también mensajeros, por eso se les da la palabra ángelos en griego, el enviado, el mensajero. Tenemos otros ángeles que también han hecho otras misiones, ¿no? Y, por ejemplo, se nos ha encargado en la visión cristiana a cada uno de nosotros un ángel, se nos ha dado un ángel, el ángel de la guarda. Entonces, que muchos santos pues dan mucha importancia, que tengamos esa veneración, y esa contemos con la intercesión, porque es un intercesor para nosotros del ángel de la guarda, sin caer en la tentación que se desarrolló mucho hacia finales de los 90 y principios del 2000 con la nueva era, esta ideología de la New Age, en la cual proponía ritos o proponen ritos para conocer el nombre del ángel de tu guarda, de tu ángel de la guarda. Cómo hablarle a tu ángel de la guarda, cómo cantar con él, cómo salir juntos al jardín, etcétera. Entonces, estas bobadas de la New Age no corresponden. Los ángeles, en su mayoría, fuera de Miguel, Gabriel y Rafael, que nos describen como la misión particular que Dios les ha encomendado, Miguel, defensor de Dios, peleador de Dios, Rafael, medicina de Dios, la palabra él es Dios, entonces en hebreo, y Gabriel, el mensajero de Dios. Fuera de ahí, en realidad los demás ángeles no tienen nombre, son innominables, no tienen nombre. Pero Santo Tomás construyó como esa jerarquía angélica, sí es una jerarquía angélica, para hablarnos en el lenguaje humano. Pues el faraón o el rey tiene sus servidores más cercanos, los que siguen ahí van para abajo, algunos que solo sirven al rey, están solo para servir al rey, bueno, serafines, querubines. Hay otros que ya los puede mandar para alguna misión diplomática o algo, pero también tienen esos nombres. Entonces, ahí está esa angeliología que Santo Tomás fue el que más desarrolló esto. Por eso le digo que se le conoce como el doctor angélico, esta parte. Pero en el caso de nosotros, bueno, está la veneración, la dulía de los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, y pues nosotros tenemos ese intercesor, guía para nosotros, que es el ángel de la guarda,
en el cual pues debemos orar a Él, como nos han dicho tantos ángeles. Santa Teresa de Jesús insistía mucho en esto, Padre Pío también creo, pero sin pensar en cuál es su nombre o qué sé yo. Eso no viene al caso. Bueno, ahí Anita sí puso ahí en el chat, para que ustedes lo puedan ver un poco más. Bien, vamos a volver a compartir pantalla. Bueno, entonces esos ángeles que también están dentro tienen sus fechas también. Entonces, como decía, sobre el culto del Santísimo Sacramento se han escrito varios documentos. Aquí nos trae la Iglesia de Eucaristía, otro texto en el cual el Papa hace referencia sobre algunas cosas sobre la oración eucarística. Como decía en otro momento, no hay nada establecido sobre la hora santa. Entonces, es muy libre hacer sobre esto. No se ha dicho ningún papa o la liturgia o el misal, porque es algo muy nuevo también sobre la hora santa. Sí, ¿cómo se llama? Los cuidados que hay que tener con la reserva, que ya hemos hablado de esto. Un poco en la exposición, si el sacramento no se reserva en el altar de la exposición, dice que el ministro con el numeral lo trae del lugar de reserva. Eso es para las horas santas. Ahí ustedes pueden profundizar de esto, pues sí es importante que ustedes como ministros de la distribución de la Sagrada Comunión, que tienen acceso a los copones o diáconos llegados un momento, o acólitos también más antes, que cuidemos que no se almacenen migas dentro de los copones, que estén muy limpios, que se sacudan bien las hostias antes de ponerlas al copón que se va a consagrar para que no lleven miga. En la hora santa, ya creo que veremos esto más adelante. Eh, un ministro extraordinario de la distribución de la Sagrada Comunión, un acólito, por ejemplo, y claro que un diácono pueden usar el paño humeral. Eso es para trasladar Santísimo del sagrario al altar o del altar al sagrario o en una procesión eucarística. Entonces, un ministro puede usar un paño humeral, no capa pluvial, pero sí un paño humeral. Lo mismo un acólito puede usar paño humeral. Capa mejor no. Un diácono sí puede usar la capa y claro que el paño humeral. En la mayoría de las parroquias en el centro parroquial se tiene el paño humeral, pero podría también en las comunidades haber un paño humeral para trasladar cuando se hace una adoración del copón. Como dice acá, el ministro con el humeral lo trae del lugar de la reserva, del sagrario, acompañado por fieles con velas encendidas. El cupón o la custodia se colocará sobre el altar cubierto con un mantel blanco, el corporal, y sobre el corporal se va a hacer asentar el cupón o la custodia. Y dice acá, y 6 o 4 velas de cera encendidas. Pero pueden ser 2 o una, si solo hay una, pues una para esto de la adoración. ¿Sí, Anita? Padre, viera que yo he estado notando, digamos, aquí a veces viene a ser la hora santa, bueno, yo digo yo debía ser diácono, pero don Adrúbal, y cuando traslada el Santísimo, porque lo exponen todo el día en una capillita aparte, entonces cuando lo va a trasladar de la capillita al altar para hacer la hora santa, viera que lo cubre con un corporal, y bueno, no usa paño, nada de eso, pero sí cubre el Santísimo con un corporal. Y entonces yo digo, y entonces ya hay como culto, y sí, Ajá. yo no sé si eso qué tendrá que ver. Sí, sí, no, debe ser un paño humeral, que es el paño humeral, porque el corporal no es para agarrar el cupón o el cáliz. El corporal es para recoger lo que el cuerpo pueda caer. Y se pone abajo para que esté ahí como base por cualquier asunto de derrame o algo.
porque también, miren, estamos acostumbrados a la exposición del Santísimo con la presencia del cuerpo, del pan, pero una hora santa podría hacerse con el cáliz también, hay presencia de la sangre. Donde está el cuerpo está la sangre, está la sangre está el cuerpo también. Entonces, aunque no lo creamos, un día una oración, una hora santa podría hacerse con el cáliz, también con la sangre expuesta. Eh, Pero es que lo cubre, Sí, 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 eso cubre es lo la que he hecho, ¿verdad? O reliquia. sea, no es que está mandado, el corporal no es para, para trasladarlo, es el paño humeral. Ya estamos usando el corporal para lo que no es, debe ser el paño humeral. Los copones siempre son pequeños, entonces recuerdo ver algunas imágenes de antes de la reforma del Concilio Vaticano II, que sean el 67 y 68 en la parte del rito tridentino, con el paño humeral, el copón se cubría completamente. Sí se cubría. No sé, me viene tal vez la idea aquella de Moisés, que se cubría el rostro o se tapaba para que Dios no se viera, pero no tiene sentido, pues, de transportarlo así. Tampoco es que está mal, no debería hacerse. Si lo hace así, bien, pero lo que sí es que el copón no es, el corporal no es para eso, debería hacerse un paño humeral o trasladarlo sin nada. Simplemente va, con las manos expuestas, toma el copón y lo lleva al altar y del altar lo reserva. O simplemente abre. Yo siento que en esos casos, cuando es un ministro, no es un diácono, lo más recomendable es que abra el sagrario, nada más, deje la puerta abierta. Así se puede hacer una veneración durante el día. Por ejemplo, aquí tenemos la dificultad, bueno, aquí lo exponen también en la mañana en custodia y el jueves en la mañana y lo dejan todo el día ahí. Bueno, a veces llega alguien, a veces no llega nadie. Pero si hay un funeral, hay que reservar la custodia, reservar el Santísimo, pasó el funeral, luego volver a hacer otra vez la exposición. Y si hay dos funerales, pues va a haber que hacer eso dos veces. Llega el ministro, lo coge sin la oración ni nada, sin nada, simplemente lo agarra, lo recoge, lo mete al sagrario, terminado el funeral lo vuelve a sacar, lo expone, si hay otro funeral lo vuelve a guardar, lo vuelve a sacar, etcétera. Yo pienso, bueno, ¿por qué no esas exposiciones en el día que se hace nada más que se abra la puerta del sagrario y esté ahí expuesto más evidentemente el copón o una pequeña custodia donde esté expuesto ahí? Y llegada la hora santa se hace un traslado ya con una custodia como tal y ya se hace el desarrollo de la hora santa. Pero podría hacerse también de esta manera en el sagrario. Ahora, el copón, bueno, si lo cubre, puede que tengas como ese sentido que me parece, no estoy seguro de recordar algunas imágenes de ver cubriendo con el paño humeral completamente el copón. Por ejemplo, en el traslado del Jueves Santo. Pero no, sí, pero el corporal no es para eso. Entonces es mejor que si no hay paño humeral con las manos, simplemente con las manos expuestas, va, lo trae, lo expone y y eso también, digamos, ahorita me viene la confusión, si verdaderamente un ministro extraordinario puede exponerlo en custodia, yo creo que no, solo puede en el ostensorio, ponerlo al ostensorio de esa manera solo el diácono del sacerdote, pero bueno, sea esa costumbre, pero sí no está mandado que se cura, por lo menos no está mandado que se cura con el corporal, pero si lo hace, bueno, y lo hizo, pero tampoco es que está prohibido, tampoco mandado. Bien. Sí, es muy importante que abajo haya un corporal. Eso es importante. Si lo hay, si no, no hay problema. Teniendo en cuenta que la exposición también se puede hacer en el sagrario. Don Zacarías, Padre, yo tengo una inquietud, yo estoy muy preguntón hoy, interrumpiendo, no pero, hay problema. padre, ¿con qué fin o exactamente como para qué se implementó la hora santa? ¿Cuál es la misión o por qué se creó la hora santa? Yo tengo una versión ahí vieja ahí, pero quería escuchar más o menos por qué o para qué. ¿Cuál es el sentido? Eh, bueno, ah, tenemos que partir de que antes habían las misas, una única misa en el domingo. Era solo misa en domingo nada más. Una única misa muy temprano el domingo. El que iba ahí, iba y comulgaba.
y todo si habían algún enfermo, se enviaba a los diáconos con el viático, el pan del camino. O también si alguna persona iba de camino a otro lugar y no pudo estar, ya y pasaba por ahí, ya había pasado la misa, entonces se le compartía el viático. Como les decía, creo que anteriormente a ustedes, creo que fue a ustedes, no sé si fue en una reunión de ministros de acá, como si alguna persona se enfermaba, empezaba a agonizar y se le quería dar el viático, entonces el sacerdote tenía que ir al correr al templo, llamar al sacristán o a alguien más y hacer una misa para poder producir la Eucaristía. Y entonces después de la misa corría con esa Eucaristía. Bueno, en algunos casos lo llevaban en un palanquín. Hubo tiempos donde eso, había un palanquín. Y lo llevaban hacia donde estaba el enfermo y ya le daba el viático. Pero ya, y a veces la muerte era muy rápida. Entonces, dado que a veces tal vez ya no llegaban a tiempo con el viático, entonces aparece la reserva. Por eso se le llama así la reserva. Entonces, bueno, vamos a dejar una reserva por si aparece algún enfermo muy pronto y no nos da tiempo de la misa. Entonces, nada más tomamos la Eucaristía de reserva y lo llevamos. Así es como aparecen los sagrarios. Y se le llama así la reserva. Entonces, esto. Después, la gente pareció que la primera parte de la liturgia de la palabra no era tan importante. Entonces muchos buscaban ir, bueno, los pueblitos eran pequeños, todas las casas pegadas, las iglesias a la par, entonces, y a veces había una iglesia cada 100 metros, o cada 50 metros una iglesia. En Europa hay partes así, o México, que es muy antiguo, Perú también. Entonces la gente, se dio un momento en el que, y se sonaban las campanas del templo, cuando era la exposición, cuando el sacerdote decía, tomen como este mi cuerpo, les ha entregado por ustedes, y en silencio expone a la adoración de los fieles ya la real y verdadera presencia del cuerpo en el pan y de la sangre en el vino. Entonces la gente corría, entraba a la iglesia en ese momento para adorar, en ese momento la presencia real consubstancial. Entonces, si oían la otra misa, era tal hora, corrían, ya cuando se empiezan a dar misas a diferentes horas, corrían a la otra iglesia para entrar solo en ese momento. Entraban ahí, comulgaban, esperaban, comulgaban, ya se iban. Entonces, así empieza como esa base de la adoración eucarística. Aparte que ya al tener pues una reserva ahí, entonces, bueno, no hay que dejar al Señor solo, por así decir. Entonces, algo muy popular va dando paso a lo que es la adoración o el culto eucarístico, que debemos llamar así el culto eucarístico. Va dando paso a esto. En algún momento, no tengo claro, no, creo que no hay una reseña histórica de que se diga dónde o en qué momento se pasó eh, de lo que hacemos ahorita, de la reserva, a la exposición del Santísimo, porque antes el Corpus Christi era en el copón que se llevaba, se hacía la procesión. Nosotros ahora lo hacemos con una hostia expuesta, pero yo creo que lo más ideal es un copón, llevar el copón en las manos, envuelto en cubierto, pues portarlo con el paño humeral, llevar de esa manera, pero ahora lo hacemos, se ha hecho de esa manera con la ostensión, el ostensorio o la custodia que llamamos. Entonces se ha dado paso de esa manera. Es parte de la evolución que se va dando en todo esto, pero no hay, ahorita no me viene que haya leído algo al respecto sobre esto. Son cambios que se van dando y se van universalizando. Y así es como tenemos ahora una parte del culto eucarístico, que es la hora santa. La hora santa está dentro de todo el culto eucarístico, que es la más importante y principal de todo, la Sagrada Eucaristía. Luego esa reserva que queda, que debería quedar en una capilla al lado, para que no, que quiera adorar durante, esté aparte y pueda participar de la misa, etcétera. Entonces está de esa manera la hora santa. Repito que es parte del culto eucarístico, pero no hay nada que yo recuerde que se mandara así por algún concilio o sínodo, no. Eso se fue dando poco a poco. Muchas gracias. Bien. Vamos a volver a compartir pantalla. Entonces, es bueno
sí en los niños, en la catequesis, en las personas, promover el culto eucarístico, sobre todo el más grande y elevado de todos, que es la misma celebración de la Eucaristía. Ya creo que he hablado con ustedes que lamentablemente, voy a volver a dejar de compartir pantalla. Lamentablemente, primero, y también lo más recomendable es que la adoración eucarística o la hora santa que llamamos sea después de la misa, porque yo voy a ocupar una hostia consagrada. Entonces, lo más ideal es que se vea que tenemos una hostia consagrada gracias a lo que hubo antes, que es la Eucaristía. Entonces, por eso es que también puede ser que recomendable pudiera ser teológicamente, con lo que estoy hablando, que esas exposiciones que se hacen del Santísimo Sacramento durante un día o durante el día de los jueves sean el mismo sagrario y que de ahí se tape y ya, y a la hora de la misa se haga la misa, y después de la misa una hostia que se consagró ahí se va a exponer en la custodia y ya se cierre, se haga la hora santa, que no necesariamente tiene que ser una hora, puede ser media hora. Me gusta más llamar la adoración eucarística más que hora santa. Entonces se haga la oración eucarística y hasta podría recomendarse que terminada la hora santa, la adoración, la veneración, la bendición y todo, se consuma la hostia que quedó ahí, de tal manera que ya no quede. O sea, en la próxima misa se vuelve a consagrar la siguiente que se va a usar. Entonces esté esto como muy al día. Pero, y también eso, que si termina la misa, yo les comentaba otro día que en algunas comunidades donde he ido, o parroquias donde he llegado, terminó la misa y empiezan a jalar un cajón y manteles y ponerle lámparas y luces y velas más y ángeles y flores encima. Entonces yo decía, esto confunde a la gente, pudiendo hacerles creer que lo de ahora es más importante que lo anterior. Y no, no es así. La hora santa no es más importante que la Eucaristía. Entonces, cuando como le digo, lo más recomendable, en mi punto de vista, desde mi teología, es sacramental, es que la hora santa sea posterior a la misa, porque lo que se produjo de ahí se va a exponer, el cuerpo de Cristo. Si quiere, se guarda, se reserva o se consume. Entonces, que el altar quede como está, simplemente queda el copón, las velas que estaban son las que están, no se ponga una vela más, no se ponga un cajón, no se ponga encima flores sobre el altar, porque el altar no es para poner flores, ni ángeles, ni imágenes, ni nada, todo eso. A veces los curas se ponen como, es que no ponga nada sobre en el altar, mire que no ponga esa hoja, que no escriba en el altar, o esto. Pero llegada una hora santa, le ponen el cajón, le ponen ángeles, le ponen flores, le ponen velas, le ponen, bueno, un montón de cosas, y ahí sí no hay problema. Entonces, lo ideal y por donde ha ido la recomendación de los liturgistas es eso, que como está el altar en la misa, así quede para el proceso de la adoración. Y es un sacramental, de hecho la misa es un sacramento, eso es un sacramental, lo hemos inventado los hombres, pero la misa es mandato de Dios, es una creación de Dios. Entonces, quédese igual el altar de como está. Que no se pongan cajones, que no se ponga una vela más, que no se ponga un ángel, ni nada, ni vela, ni nada. Lo que está, así debe estar el altar. En ese sentido de no es más que la misa. Cuiden eso ustedes. Es muy importante purificar, depurar eso, y explicar a la gente por qué, y en los ministros y en la catequesis también, por qué debe ser así como está el altar. Bien. Bien, entonces, se puede hacer, como en la hora santa no hay nada estipulado, se pueden hacer lecturas, oraciones, escuchar, cantar, etcétera. Ahí ustedes pueden leer esa parte que está sobre el culto eucarístico. Sí, nada más, repito, me interesa que eh, vayamos depurando lo que no es correcto en todo esto y sí, fomentemos la visita al sagrario de la gente durante el día que puede que vaya, que pase a la capilla a rezar un momentito, que se esté ahí o se puedan ordenar por lista para que no quede el sagrario. Y en las comunidades alejadas, se va a abrir, como en muchas, por esa experiencia de Upala, que habría en el templo, porque en todas las capillas tenían sagrario, yo algo en lo que no estaba de acuerdo.
que tenían una única vez al mes una misa y aún así pasaba todos los días la capillita abierta. Bueno, por eso hubo varias profanaciones en esa zona de Upala, por esa situación. Entonces, no, que esté bien protegido el sagrario. Si no va a llegar, llega una persona por aquí y otra por allá, mejor que esté cerrado. Mejor que durante el día esté cerrado el templo y el día y la hora en el que se va a hacer la adoración eucarística, que ese día se abra para que la gente llegue, se haga la adoración y luego se regrese cada quien a la casa. Si el padre dice que se dé la comunión en la hora santa, después de la hora santa, pues den la comunión. Y para dar la comunión lo mismo, se reserva el sagrario, el santísimo que está expuesto y se da la comunión después de esto. Que no esté expuesto el sagrario en custodia, sobre todo. Si es del copón, que lo van a hacer, entonces, después de la oración final, pues dan la comunión y ya se reserva. Lo den, pero si no, el padre no lo pide, no lo manda, con mucha mejor razón, repito, como decía en otro momento, con mejor razón aún, no demos la comunión en todas las horas santas, para que no se abarate el sacramento. Bueno, aquí en este capítulo 43 viene la celebración de la Eucaristía, que ya, pues eso lo dominamos nosotros y ya lo hemos hablado también un poco, creo nosotros, así que lo voy a hacer más o menos rapidito. ¿Qué puede hacer el ministro de lo que está aquí o diácono? Un ministro extraordinario en la distribución de la Sagrada Comunión, un lector instituido, un acólito, un diácono, cuando va a presidir una liturgia de los fieles, ya ustedes esto lo dominan muy bien, pueden decir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hacer el saludo, muy importante, lo de saber la procesión de entrada, la veneración del altar, eso no, no, eso porque podemos acercarnos al altar, a la sede donde vamos a estar, que la sede, ojalá, si el padre se sienta ahí arriba, que donde vamos a estar nosotros, pongamos la silla aparte, a otro lado, u otra silla, para diferenciar esto. Hay un saludo, bueno, en nombre del Padre, del Hijo, tenemos acá la señal de la cruz, evoca el misterio trinitario. Se establece un diálogo entre el presidente y la asamblea, que es ese: el Señor esté con ustedes, la paz sea con ustedes, o la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu espíritu. Ese es este saludo litúrgico, o este saludo que habla acá, este diálogo, ese es el buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo la han pasado? Es eso. Lamentablemente, así se nos enseña y aquí está así se lo estoy enseñando a ustedes. No es que empecemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz delante de Dios Padre y Jesucristo, Señor, esté con ustedes. La gente vive con tu espíritu. Buenos días, hermanos, buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Bien. ¿Cómo han pasado? Bien. De esa manera en la iglesia, en la misa o en la liturgia de la palabra. No, 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 no. O hay sacerdotes que antes de empezar, o a nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la paz sea con ustedes, salud. Y después, Ave María Purísima, sin pecado consagrado, Sagrado Corazón de Jesús, Dulce Corazón de María, o Inmaculado Corazón de María, oh Jesús mío, hacen como 6 o 8 ejaculatorios. No, tampoco. Es que se empieza a hacer su propia misa. Entonces, el padre aquel, la misa del padre fulano, del padre Hugo Brenes, es con 6 ejaculatorias antes, 15 ejaculatorias antes de irse, levantando la mano en tal cosa. Nos hemos ido inventando, introduciendo cosas que no debe ser. La misa es una, única y universal. Y yo me someto a esta parte. Voy a quitar para que me vean la cara de serio y de enojado que tengo. Entonces, algunos de ustedes trabajan para instituciones o han trabajado para el MED, o algunos de ustedes son ingenieros y hay una forma de hacer esto. Y en el MED, qué sé yo, por ejemplo, algunos que son educadores, y le dicen, bueno, el protocolo o usted hace esto así y así, y le dicen cómo hacerlo. Y usted tiene que seguir eso. O en una empresa le dice, bueno, mire, ponga esto aquí, y usted dice aquí, pero y si ponemos esto, no.
En el manual dice, en el protocolo del ingeniero, y se ponga el positivo con positivo, negativo con cable negativo. ¿Y por qué no le damos vuelta? A ver, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes, aquí hay ingenieros o trabajan con el ISO, qué sé yo, si cambio los cables de positivo y negativo, ¿qué podría pasar? Entonces, está estipulado. Entonces, esto a mí me molesta mucho cuando, y es que como pasamos 10 años, bueno, antes era así, y ahora con este obispo no. Con este obispo podemos pasar un mes en una parroquia y luego ya vamos para otra. Pero si quiera pasar un año o 5 años en una parroquia, y yo digo en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la paz sea con ustedes, la gente responde y con tu espíritu. Y después empieza, Ave María Purísima, Sagrado Corazón de Jesús, Dulce Corazón de María. La gente se acostumbra a eso y lo espera y ya se amaña a esto. Y piensa que eso es así. Entonces piensa que el que sigue tiene que hacerlo igual, o si ya no lo hizo, qué sé yo. Como les decía, me contaba unos sacerdotes que en Santa Cruz, recuerdo que un padre hicieron una poesía, una reunión, una asamblea, una poesía, después quedó como oración. Y entonces, al final de la misa, no sé si antes de la bendición, no que hay que hacer una bendición, hay que rezar esa oración. Y sí, todos con la mano hacia donde está una imagen del esquipulita. Y que, perdón, y que Dios guarde no hagan eso ahora, porque ya llevan como 10 o años haciendo eso, por ahí, o menos tal vez. Entonces, no, es que no hay esa parte en la misa, no hay esa parte. La Eucaristía es un sacramento y ya está. Eh, lo más violento que se ha introducido en la misa son los avisos parroquiales, después de la oración de comunión y antes de la bendición. Pero o es que se nos mete el cumpleaños. Yo el cumpleaños, cuando hay que cantar, después de que ya di la bendición y hasta el dije, pueden ir en paz, invito a los que quieran quedarse a cantar cumpleaños, porque la misa, sí, puedo hacer una misa en acción de gracias por el don de la vida de una persona de cumpleaños, pero no es para ponerse a cantar eso, no está dentro del esquema. O nos ponemos dentro de la misa antes de terminar, hacer la rifa, hacer el reinado, hacer esto, hacer lo otro. No, no, la misa no está para eso. Es algo muy sagrado, es algo santísimo, es el sacrificio de a quién se le ocurre teniendo a Jesús clavado en la cruz. Espérese, que Jesús no se muera todavía. Voy a hacer aquí ahorita un reinadito. Pasen las candidatas, se les va llamando, se va sentando, se les va entregando esto, lo otro. Espere, Jesús, aguántese ahí, no se muera, espérese. Y el Señor ahí clavado. Entonces, saque la mano, trae quién va a hacer esto y quién entre, ponga aplausos y el ramo y las candidatas y la reina, la flor, el caminado y ahora el desfile y todo dentro de ¿no? O sea, terminemos la misa, demos la bendición, hasta pueden ir en paz y el que quiera quedarse, bueno, se queda ahí. Se hace el reinado más, el sacerdote que vaya, que se cambie, que vuelva, si quiere solo en alba, pero no se mantenga con ornamentos y se haga el reinado, lo que haya que hacer después de la misa o la celebración. Pero no sé por qué hemos corrompido tanto la misa o cada sacerdote se le va dando la imaginación de que eso es mejor o así es más bonita la misa o así es más entretenida o que así le gusta a la gente y entonces les va a gustar más mi misa que la del otro y me van a recordar con mis misas. Eso no debe ser así. Franklin y Karen. Sí, padre, con respecto a lo que usted está diciendo, hace poco una amiga tuvo la oportunidad de participar en una misa allá por el área metropolitana, allá en San José. Y ella venía tan contenta de esa misa porque dice que el padre que la presidió se le ocurrió durante las misas que él celebra poner un reclinatorio para que todo el mundo vaya y comulgue hincado. Entonces, qué bonito, decía ella, que aquí en la comunidad se hiciera eso también, porque es tan bonito, ella vio eso tan lindo, es. Entonces volvemos a lo mismo, que usted dice que también a veces se ha abaratado tanto la comunión con respecto a darla en muchas ocasiones, pero también la misa como tal, ¿verdad? Porque imagínate, le decía yo a ella, ya, y si a este cura que está ahorita se le ocurre hacerlo y al otro no, entonces ya las personas dicen, no, es que las misas de aquel otro cura eran más bonitas porque las hacía así de esa manera. Y se relativiza todo, ¿verdad?
No sé si a ella le gustó que yo le dijera eso, pero yo pienso que todo tiene su momento, su lugar y no debe de tampoco meterse algunas cosas porque a algunas personas se le ocurra, porque simplemente a él le pareció. Sí, respetando la libertad que el fiel laico tiene de comulgar de pie o de rodillas. Bueno, le puedo poner una inclinatoria en una fila o a un lado para que el que quiera comulgar de rodillas, lo haga. Y el que quiera comulgar de pie, lo haga en una fila de pie. Antes las iglesias tal vez, veamos a ver, bueno, la iglesia colonial de Liberia lo tiene, la iglesia de la Agonía lo tiene. Había un barandal en el cual la gente llegaba ahí, se arrodillaba, el padre iba de un lado para otro, daba la comunión, luego se levantaba, se iba acomodando otro y ahí iban como acomodando de rodillas, ¿no? Algo que tampoco estaba mandado como tal. Bueno, ahí en Santa Cruz, lamentablemente, un padre hizo un encierro, hay un gallinero, o sea, de que esa iglesia es mal diseñada, incómoda, ese presbiterio es horrible, es incómodo, hicieron ese corral ahí, ese gallinero. Entonces, ese encierro ahí. Sí, no sea, como le digo, tenemos que respetar lo que es universal porque no es nuestra misa, lo que se puede hacer que se haga, hay espacios para algunas creatividades en donde se puede hacer. Recuerdo otro sacerdote también, una parroquia, que lo mismo, todo está en función del drama, de llamar la atención o de hacerse famoso o querido por el pueblo, no sé qué es realmente lo que les mueve. Entonces, para las primeras comuniones construía una tarima a 1 o 2 metros de altura, digo ustedes, como de 4 por 4, algo así era. Hacía una tarima, la alfombraba, por un lado hacía una escalera, en donde quería hacer primera comunión, subía por la escalera, llegaba arriba de la tarima, y ahí él lo esperaba y le daba la comunión y bajaba por otro lado. O sea, no es algo que vas a hacer nunca más, ciertamente, pero no es lo común. O sea, la comunión vas a comer lo que vas a comer después. Entonces, eso está en función de las fotos, de que tomen las fotos, de que es eso. Entonces, tergiversas, corrompes la Eucaristía, el sacramento, haces una corrupción de la Eucaristía. No, que comulgue como siempre se va a comulgar, caminando. Vamos caminando al encuentro del Señor. Entonces, a veces hacemos estas cosas para algún sacramento, eh, no sé. Repito, todo está en función de eso, de la foto, del recuerdo. Entonces, la misa no es para una foto, no es para un sacramento. Entonces, ¿qué es más importante? Invierte tantos miles en hacer la tarima, en alfombrarla, los arreglos, todo eso ahí, y que no es lo importante. Tal vez una homilía muy pobre o rápido, porque ya se va a durar mucho tiempo en que cada niño vaya subiendo, suba, baja, entonces dedicará más tiempo a eso que a todo lo demás. Entonces pareciera que la foto es lo más importante de la misa. De tu primera comunión lo más importante es tu foto, con el vestido, con la camisa manga larga y el corbatín, qué sé yo. Entonces, no, y lamentablemente somos los curas los que propiciamos estos errores, estas confusiones, y dejamos a una comunidad confundida, la dejamos en el error y dejamos un problema para el que viene después, ¿no? Es que dormí mala noche y se me ocurrió algo y ya lo implanto en la comunidad. No. La rúbrica nos dice un rito para dar la comunión, una forma de dar la comunión de pie o de rodillas, en la mano o en la boca. Y eso es todo. Entonces, no procuremos hacer cosas que a veces, repito, está en función del drama, de la fotografía o de otras cosas que no. La sencillez, varias veces ustedes van a encontrar, si leen y es bueno que se lean la instrucción general del misal romano, la organización general, van a encontrar esas palabras, sencillez, pero con elegancia, parsimonía, con decoro, etcétera. Todo eso ayuda a la parte de los sentidos, los cuales alimentan el alma durante la celebración. Está bueno corregir a la gente o decirle la opinión correcta
cómo está en la iglesia, ¿no? Yo a veces digo, bueno, esa es mi opinión personal, con mi formación, con mis estudios, con mi lectura, puedo concluir, yo puedo dar una opinión personal. Y pudiera ser que me guste hacer una cosa de otra manera, pero no la hago porque no está ordenado y no es mi misa. Entonces, eso es importante. Entonces, que no les dé a ustedes, por empezar, Ave María Purísima, Sagrado Corazón de Jesús, Dulce Corazón de María, las almas de los fieles difuntos. Había un padre en una comunidad que hacía como 6 o 8 jaculatorias. Entonces, no, eso no. La misa tiene su propia acción y es Dios el que la gracia está de parte de Dios, no del hombre. Volvemos a compartir pantalla. Entonces, ese saludo es muy importante y no es para el buenos días, buenas tardes, buenas noches. Después de ese saludo, el Señor que puede ser ese, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Puede ser la paz del Señor esté con ustedes en tiempo pascual y con tu espíritu. Eso lo puede hacer un ministro, un delegado de la palabra, un acólito, un laico. Ese saludo litúrgico no es exclusivo del sacerdote, lo puede hacer cualquier laico. Después de esa, la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu espíritu. De ahí puede darse una monición inicial. Bueno, hermanos, esta es nuestra primera Eucaristía de este mes de septiembre, en el cual vamos a tener el mes de la palabra de Dios. Veremos algunos gestos, hagamos el alá. También es el mes de la patria, que encomendemos a Dios o encomendemos. Ahí el sacerdote puede dar algunos ofrecimientos, o el diácono o el ministro, algunos ofrecimientos, o por dónde, por ejemplo, va a llevar la celebración, sobre todo la parte de la homilía, o hasta si es una liturgia de la palabra, especial por las cosechas, por la siembra, por los que están estudiando, por los enfermos, ahí el ministro hace esta monición. Esta, no se llama munición, esto le llama, ahorita no recuerdo el nombre, nosotros estamos ahora monición. Un Una pequeña comentario, más bien un introducción. comentario, comentarista, un comentario. Ahora se lo hemos dejado aparte en la misa, en el texto de la misa cada día que ven de la comisión de liturgia, ponen una munición inicial, una munición para las lecturas, otras municiones que a veces no coinciden en nada con lo que uno va a decir o por dónde va a guiar uno la celebración. Eso es una dificultad, porque la munición te orienta a la celebración, pero puede que uno no la lleve por ahí. Entonces ya hay una contradicción. Entonces, esa munición inicial, uno la puede hacer. Ahí sí hay espacio para que uno brevemente, no más de un minuto, diría yo, unos 40 segundos, 30, 40 segundos, un minuto si acaso, uno oriente, comente por dónde va a ir la liturgia, por dónde van los textos, el sentido que quisiera ofrecer por los enfermos, por esta, otra, etcétera, por algunas peticiones, ahí se puede hacer. El acto penitencial, se introduce, hermanos, pidamos a Dios perdón por nuestros pecados, de la munición, se recomienda un breve silencio, luego viene la confesión general, que no solo es yo confieso ante Dios, hay varias opciones. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. O unos estribillos ahí. Tú que has ido a enviar a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamarlos para los perdidos de Cristo, ten piedad. Hay varias opciones. La absolución, Señor, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Es más presidencial, pero la puede decir el diácono también o el ministro. Luego se canta el Señor, ten piedad, o se puede hacer recitado. Si no hay coro, uno puede decir, Señor, ten piedad, que la gente responda, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Eso puede ser recitado o cantado. Se puede hacer recitado o cantado si hay el himno del Gloria. Ya lo hemos visto que en la Cuaresma o en el Adviento no hay himno del Gloria. Y entre semana, solo si es una fiesta o una solemnidad de algún santo. Luego viene la oración colecta, que esta la hace cualquiera, el ministro, el delegado, el diácono. Uno dice, oremos. Es importante invitar a la oración, es esa, oremos.
dejar un breve silencio. En esto insistía mucho Papa Benedicto XVI. Esos silencios que están ahí, una breve oración. La oración colecta, recoger todas las intenciones del día o de la asamblea. Esto normalmente el misal nos propone un esquema, pero uno puede hacerla espontánea también. Uno puede hacer espontánea la oración, ¿no? Qué sé yo, digamos que este domingo vamos a hacer empezar la catequesis, digamos. Entonces, la oración colecta tiene ya su propio sentido, pero yo puedo hacer Dios todo espontánea, o el ministro, o el diácono. Dios Todopoderoso, que nos has congregado este día para iniciar la catequesis en nuestra comunidad. Asiste a estos niños y a estos padres y a sus catequistas y a todos como cristianos en la labor de conocer el misterio de tu salvación para llegar hacia la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. También uno puede, sabiendo el esquema de la oración colecta, hacer una oración colecta. O el mismo al final, después de que hemos terminado la liturgia espontánea. Dios, te damos gracias, oremos. Te damos gracias, Dios Padre, porque a los que has reunido hoy nos has permitido enriquecernos con tu palabra. Algo breve, no es que se va a quedar haciendo una oración y ponemos música y levantamos las manos. No, no, ya eso es diferente, ¿no? Pero esas pueden ser espontáneas también. La liturgia de la palabra, también brevemente, lo hemos visto. Todo eso siempre es todo el pueblo sentado. Y ahora que hay bancas sentado, antes en las iglesias no había bancas, todo era en pie. Entonces, entre semana hay una lectura y un salmo y el evangelio. En los domingos siempre va a haber 2 lecturas con el salmo o 3. Una primera lectura, el salmo, y la segunda lectura y el evangelio. 4 lecturas. Entre semanas, si hay alguna fiesta, a veces tiene una primera, segunda lectura y salmo. A veces solo una lectura y salmo. Entonces también eso el leccionario nos va a guiar. El evangelio y luego la homilía. La homilía solo la puede hacer con ese título el sacerdote y el diácono y el obispo. Un ministro o un delegado lo que hace es un sermón. Hace un sermón. No podemos llamarle a eso homilía. La homilía es obligatoria hacerla todos los domingos, entre semanas si es fiesta o solemnidad. Si no es ni fiesta ni solemnidad, es una feria, podemos, como les dije antes, no hacer homilía. Puedo no hacer homilía. Después de la homilía o el sermón viene la oración de los fieles. Esto sí es salmo responsorial, aleluya, profesión de fe. Bueno, está más abajo. La oración acoge. Bueno, eso es parte del evangelio y todo esto. Está la oración universal, la oración de los fieles. Puede que no haya homilía, pero no puede faltar la oración de los fieles, porque en el esquema que nos da San Justino Mártir en su Apología Segunda, nos dice que después de la homilía el sacerdote no pone que rezaba el credo, eso se ha introducido después, sino que levantaba sus manos y elevaba pidiendo por la necesidad de todos y la gente también podía ofrecer sus propias intenciones, peticiones. Entonces siempre en la misa no puede que no se haya homilía o y puede que no haya credo, pero no puede faltar la plegaria de los fieles, la oración universal, esto no puede faltar. Ya doy el paso a los que están pidiendo la mano. Que hay algunos fijos por la iglesia, sus necesidades, por los gobernantes, por los pobres y necesitados, enfermos y por todos los presentes. Pero esto sí, la oración de los fieles no debe faltar en la liturgia de la palabra o en la misa. Franklin y Karen. Padre, bueno, ya dijo que la homilía solamente era presidida por el obispo, sacerdote y diácono, y por un ministro extraordinario de la distribución de la Sagrada Comunión, un sermón. ¿Me podrías aclarar la diferencia entre esos dos, por favor? Sí, en tus Es palabras. solo el título. Título, nada más. Sí, eso es solo el título. Sí. Como para decir, bueno, el rango que también al cura le pueden llamar sermón, lo que está haciendo. Algunos curas todavía dicen así mismo el sermón. El sermón que le tienen a misa ahora, bueno, el nombre técnico es homilía. Y la homilía, ya lo veremos en 2 partes. Está la parte exegética
que es ver lo que el texto quiso decir y, en aquel tiempo, la composición, el género literario, algunos aspectos. Y luego la hermenéutica, que es cómo podemos aplicar a las necesidades actuales del auditorio, de los que yo tengo enfrente. Eso es muy importante también, dejo de compartir. La homilía o el sermón debe de estar dirigido a los que yo tengo frente a mí. No es mandarle indirecta a los que no están, no lo están oyendo. Y puede que tampoco esos chismes no se los lleva la gente. Entonces, ni tampoco van a saber a quién de pronto está usted dirigiendo la indirecta. Entonces, usemos la homilía o el sermón. Repito, puede ser constituido en lo mismo, el sermón también. En la parte exegética, bueno, este texto del Evangelio de San Mateo es parte del capítulo 6, donde después de la multiplicación de los panes, Juan desarrolla toda la teología del sacramento de la Eucaristía. Se dice, esta es la parte exegética para que la gente comprenda las escrituras. Como dice Pedro, hay que estar pronto a dar respuesta a nuestra fe. Y esperar la hermenéutica, que es la aplicación, bueno, de acuerdo a las necesidades, a lo que está sucediendo en nuestra comunidad o en el mundo, que podemos iluminar una realidad global también, cómo esa palabra puede iluminarnos, orientarnos, corregirnos, animarnos, fortalecer, amonestarnos, etc. Esa es la parte hermenéutica. Y por eso es tan importante pues el estudio bíblico, que nosotros nos mantengamos haciendo estudio bíblico también. También es bueno que cuando vamos a una liturgia no solo leamos el texto que está ahí, sino que leamos todo el capítulo para ver qué es lo que hay antes y qué es lo que hay después de ese texto. Entonces, porque a mí me gusta decir, bueno, mire, el domingo pasado, no olviden, leímos esto, que la gente lo olvida, ¿no? Exacto. Entonces, recuerden que porque es continuidad de pronto el de hoy con los domingos pasados. O lo de hoy es algo nuevo, pero va a resonar el próximo domingo. Entonces, también, bueno, el próximo domingo vamos a escuchar una continuidad de esto para que la gente vaya teniendo esa hilación, vaya viendo ese sentido de continuidad en la parte exegética de los textos. Y en la parte hermenéutica, pues podemos iluminar, de acuerdo con una palabra, que es el comienzo del mes de la Biblia, o que es el comienzo del mes patrio, o el mes de la familia, el inicio de la catequesis, el inicio de la siembra, algo así podemos iluminarlo desde ese punto de vista también. Sí, yo le pedía la aclaración porque antes, no digo que todavía no se haga, pero antes los padrecitos de antes regañaban mucho en las homilías. Entonces, la parte del sermón es más como de esa, lo captaba más desde esa parte, ¿verdad? Cuando ahora se pide otra cosa, ¿verdad? Que sea un mensaje que anime, un mensaje que dice usted, que ilumine, que guíe, que esperanza. Sí, amoneste, la amonestación es parte como un regaño, pero es como el espacio en el que uno tiene la comunidad, pero hay que saber hacer, no regaño, sino amonestación. A nivel muy general. Entonces hay que saber hacer eso, porque puede ser que yo use el regaño para regañar al coro. Eso no está bien. O para regañar al sacristán o al ministro. O regañar a aquel carajillo que se está en la puerta ahí hablando, jodiendo, o un par de ahí, y todo el mundo Sí, sí, vuelve sí, a ver. exacto. Entonces, eso no es correcto. Que nadie se sienta directamente así Atacado. señalado, el coro, los lectores, los ministros, miren que desahogarse uno ahí, que ya les he dicho que esto no, hay que, no. Pero, bueno, ya la corrección, la amonestación, yo siempre en los funerales hago una amonestación, una regañada, una llamada a abandonar el pecado y hacer el bien. Entonces, siempre esa parte no va a hacerlo como un regaño, sino como una amonestación. Si hay algo que corregir, ya uno llama aparte a los coros en una reunión, o a este coro, o a este ministro, y hace ahí la corrección, explicándole por qué, que bueno, que lo correcto es esto, que lo está haciendo así, y eso es incorrecto. Explicándole qué es lo correcto, qué es lo mandado. Lo estamos haciendo así, pero eso no es lo que está mandado. Pues hay que corregirlo. Gracias, Padre, por la aclaración. Ujú. Bien, seguimos compartiendo.
Entonces les decía que puede que en una liturgia de la palabra o en una misa no haya que recitar el credo, ni haya que hacer homilía. Puede que no se haga homilía, pero la oración de los fieles, o la oración universal, sí debe estar presente, porque eso es parte de San Justino, que en el año 100 y resto ya nos habla que eso es parte de la liturgia de la palabra y es parte, era con lo que terminaba la celebración del Shabbat del judaísmo. No olvidemos que toda la primera parte nuestra de la misa, que es la liturgia de la palabra, que no es algo aislado, es parte del conjunto de toda la celebración, es la celebración shabatina del judaísmo, el Shabbat que llaman. Bien. Ahora, si usted, ese sermón o homilía se puede hacer, si están solos, pueden hacerlo desde el ambón o pueden hacerlo desde la sede donde se están sentando. Solo que, como les digo, si es el diácono, ojalá no se siente en la silla en la que el padre se sienta. Ponga una silla al lado, se siente a un lado para que se vea que no es sacerdote, como sucede en las catedrales. En la catedral hay una silla exclusiva donde solo el obispo se puede sentar. Y hay otra silla al lado donde el párroco de la catedral preside o otro sacerdote preside desde esa sede la misa, pero no de la sede episcopal. Entonces también creo que es bueno que si vamos a hacer una liturgia de la palabra nos sentemos en un lado aparte, una silla aparte, o corramos la silla a otra posición, que no se vea que es la que siempre ocupa el sacerdote. Porque hay muchos diáconos que quieren cada vez, cuanto más puedan parecerse un padrecito, mejor para ellos, pero no debe de ser así. Porque el diácono es diácono, el presbítero es presbítero. El diácono no es un medio presbítero, no es un medio cura, es un diácono. Bien, Padre, ahí en ese punto 3, padre, también se puede incluir por los enfermos, ¿verdad? sí, claro, los enfermos, los agonizantes, los que sufren por las guerras, por el hambre, por la miseria, todas esas necesidades. Pero por los difuntos no se mete ahí en la oración de los fieles. No está acá, pero hay un esquema más amplio en donde sí se hace por los difuntos, Porque por yo veo los, que en algunas parroquias leen en un momento, después de la consagración o antes, le leen un chorrosal de nombres de todos los que han apuntado en misas. Dios guarda, a veces, y con todos y los dos apellidos, digo, ay, pero ¿por qué? Pero sí, bueno, así está bien. eso es un asunto que se las trae, porque una misa lo que está mandado o el sentido es que en cada misa solo haya una única intención por un difunto, por un único difunto. Yo en una misa no debería apuntar 3, 4, 6 difuntos, sino un único difunto. A excepción de la misa de todos los santos, de todos los difuntos, el 2 de noviembre, en donde yo pueda hacer memoria, no de todos, sino ya a nivel general, pero se puedan hacer varios, ¿no? Y no, eso es una dificultad. Lo mismo, yo a veces digo a la gente al monitor, lea las intenciones antes de la munición inicial. Ponga ahí que, o sea, se van a ofrecer por esas, una de las intenciones de la misa es por esos difuntos, por esas acciones de gracia antes de la misa. Ya no se repiten las peticiones, ni las repito en la consagración. En la consagración hago en el día del difunto, pues menciono el nombre. O si fuera uno, dos o tres, a veces hago la mención de ellos en la plegaria eucarística, porque está ahí. Aunque repito, la plegaria eucarística está estructurada, desarrollado el texto para un único nombre, para decir un único nombre. Pero eso es un problema que tenemos, porque sí, hay curas que leen 20, 30 nombres, lo leen al principio y lo vuelven a leer en la consagración. Y entonces ya desvirtúan la misa. Sentado uno de pie y oyendo 15 nombres, como dice usted, con ambos apellidos, y a veces hasta con tantos meses, ¿no? Por fulano un mes, fulano un año, fulano 3 meses, fulano 2 años, fulano un año, etcétera. Eso es una tragedia. Entonces, no sé en qué momento los liturgistas podrán aclararnos y decirnos dónde será el momento más oportuno, cómo es ese asunto de la lectura de tantos muertos que ponemos. Cuando, insisto, el sentido es un único, por cada misa, un único difunto, nada más.
Bien, en el caso de ustedes, si hacen una liturgia de la palabra y hay difuntos, pues pueden hacerlo al principio, si quieren, la lectura de las intenciones en las que se va a ofrecer, porque es parte del ofrecimiento de la misa. Después viene la segunda parte de la Eucaristía, que tiene un preámbulo, que es la preparación del altar, la procesión de los dones. Estos pueden desfilar desde la puerta principal o desde mitad del aula, del templo hacia el altar, y es lo que se va a consagrar y los dones que se quieran ofrecer, las primicias, por ejemplo. Entonces al altar, vino, agua y pan. El cáliz y eso debería estar ya en el altar, es solo llevar el pan y llevar el vino, el agua. Si van a ofrecer otros dones, arroz, víveres, también eso se lleva, eso se puede poner delante del altar. El diácono acompaña al sacerdote o al obispo a recibir esas ofrendas, puede ir delante del altar, a un lado del altar, o quedarse detrás en la sede del obispo para recibir ahí. La idea es que uno vaya adelante, vaya a recibirlas, esos ofrecimientos. En el caso de una misa, los diáconos están uno a cada lado, si hay dos o uno, y el diácono, el obispo lo recibe y se lo pasa al diácono, y el diácono se lo puede pasar a los monaguillos, a los seminaristas o a los ministros para que lo lleven al lugar que corresponde. Si son 4 diáconos, pues se pueden acercar los 4 y ahí uno va llevando el otro. Luego la preparación del altar, que eso ya lo hace un acólito o un diácono. Padre, perdón. Ahora estoy viendo que ya después del COVID, la colecta se está haciendo mientras se está preparando el altar, Sí, la sí, colecta. sí, ese es el lugar donde, porque es el momento de ofrecer a Dios. Entonces yo le ofrezco mi contribución económica a la iglesia. Entonces esa es la parte de contribuir. Aparte de que también al principio con tanta histeria no se sabía cómo tanto transporte del virus. Ya sabemos que en realidad por fuera, al aire libre es poco lo que vive, son minutos, ¿no? Entonces tampoco es que el billete o la moneda es un agente altamente contagioso o transmisor de el virus de COVID o cualquier otro virus que hay, porque hay virus, tantos virus, ¿no? No es el único, el virus sensital, etcétera, virus diarreicos, hay muchas cosas que se pueden transmitir, pero no es que sea el agente principal o de los más altos agentes contaminantes con lo del COVID. Entonces se ha vuelto a retomar esa parte y por costumbre y todo, yo pienso que es también mejor porque a veces se olvida uno, ya llega al final, da la comunión, viene la última oración, los avisos corren cuando se nos olvidó hacer la colecta. Entonces, ya en ese momento la gente está acostumbrada, repito, y tenemos que nosotros tener claro que no es un agente tan contaminante como podríamos pensar. Voy a terminar esto para ya terminar la clase de hoy. Se presentan los dones del sacerdote, esto es propiamente del sacerdote. El lavabo no es para tener limpias las manos, no es una pureza ritual. Por eso no es como hacen en algunas partes, se mandan al ministro que va a ayudar a repartir en esa misa extraordinariamente la comunión a que se lave las manos del lavabo. No, el ministro ya debe de venir con las manos limpias. No tiene que hacer ese lavabo, porque el lavabo no lo hace para limpiarse las manos, para tenerlas limpias. Lávame de todo mi pecado y límpiame de mi iniquidad, es lo que decimos en secreto. Es una pureza del alma, cultural. Luego la oración de las ofrendas, que ya cierra esta parte de preparación del altar. Y ya viene la parte de la plegaria eucarística. Gracias. La parte de la plegaria eucarística. Ay, Dios. De ser los catequistas que ya se están acordando de mí. Entonces, ya eso es propiamente del sacerdote, que podemos continuar, pero ya eso ya no es necesario con ustedes. Bien. Vamos a quedar por aquí. El próximo sábado sí tenemos clase, yo creo, ¿verdad? 9, sí, si Dios quiere. El 16 es que no tenemos. Entonces, ay, Dios. Ah, no, padre, ya esa es alergia. Sí, ya me dio renitis. Ya me dio alergia.
Bueno, algunos que nos ayuden con una breve oracióncita para irnos con la oración. Whisky. Ah, sí. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los de los siglos. siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Bueno, quedemos en paz o engripados ahí. Que tengan un buen fin de semana, una buena semana. Nos vemos en 8 días si Dios quiere. Luego, Saludos a Padre, todos. que esté bien. Feliz día. Vamos o de entre 15, ¿verdad? De entre ¿Qué se 15 hizo minutos. Marcos? ¿Qué se hizo Marco? Ya, y Marco está ahora como anfitrión, entonces hay que ver que si va a detener la grabación.